El proceso en el cual se viene desarrollando los mecanismos de retribución por servicios ecosistémicos en el Perú, yo creo que está dejando bastantes desafíos, resultados en función a cómo va avanzando la implementación de estos tipos de esquemas. Desde su lado, más y es el rol que yo estoy representando ahorita como Ministerio del Ambiente, más institucional, más normativo, de alguna manera ha avanzado bastante, ¿no? Ha avanzado bastante desde la perspectiva de dar el contexto legal, el contexto de alguna manera normativo, ¿no? Desde la posición del Ministerio del Ambiente como ente promotor, ¿no? De la conservación de los ecosistemas, ¿no? Y cómo se va extendiendo este enfoque hacia las otras instituciones que también tienen mucho que ver, ¿no? El Ministerio de Economía y Finanzas, cuando hablamos de inversión pública, tiene que ver en estos procesos, ¿no? Otros sectores, en este caso, SUNAS, ¿no? Estamos hablando de vivienda, PCM, ¿no? Una entidad, SUNAS, una entidad de corte regulatorio, ¿no? También tiene mucho que ver en esto, ¿no? Entonces, la parte normativa de alguna manera sigue avanzando en función a cómo se viene implementando estos procesos, ¿no? Otro desafío que estoy volteando un poco la presentación, pero creo que es importante mencionarlo, ¿no? Otro desafío desde los mismos procesos que se vienen dando a nivel ya local, ¿no? Para la hora que uno comienza a implementar el mecanismo de retribución, comienza a diseñarlo, temas de gobernanza, temas de acuerdos, temas de mesas de trabajo para ponerse de acuerdo en promover e impulsar estos procesos, ¿no? Instrumentos metodológicos, cómo empiezo a hacer un mecanismo de retribución, en base a qué, ¿no? Hay instrumentos que me pueden guiar, que me pueden dar mucho más claridad, qué tipo de información necesito, ¿no? Cuáles son los roles de las instituciones que de alguna manera están envueltas en esto, en qué le debo pedir a tal institución para que me apoye, para que me dé asistencia técnica, cuál es el rol de los gobiernos regionales, cuál es el rol de los gobiernos locales, y comienzan a generarse una lista de desafíos que creo que es importante mencionarlos, ¿no? Y ahí yo creo que es clave la estrategia que implementa la institución, ¿no? En este caso el MINAN, con los proyectos que de alguna manera tienen objetivos bien puntuales, ¿no? Esa articulación de esfuerzos entre el ente rector, el sector nacional, con los sectores regionales y locales, con los proyectos que son los brazos ejecutores, ¿no? Y que también impulsan la promoción de estas y la elaboración de estas herramientas, ¿no? Como les mencionaba, la base legal es importante, ¿no? Tenemos una ley, ¿no? La ley 3215, ¿no? La ley desde el año 2014 se dio esta ley, ¿no? Voy a ser breve en esta parte, ¿no? Tenemos 15 minutos. Tenemos una ley que empieza a ejecutarse a partir del año 2014 y que se reglamenta en el año 2016, ¿no? Ojo, estamos hablando ya de cerca de 2014, 2 años al 16, al 19, son 5 años, ¿no? Entonces, yo creo que ha marcado un hito justamente para impulsar este tipo de esquemas de financiamiento hacia la conservación de los ecosistemas, ¿no? Entonces, esta ley ha permitido justamente comenzar a trabajar y a articular con otros sectores. En este caso, si vemos Economía y Finanzas, les comentaba, que es un actor importante porque puede complementar este tipo de esquemas que son voluntarios, ¿no? Financiamiento para conservar ecosistemas que brindan beneficios. De alguna manera no era un chip que tenía pues, las entidades de inversión o que están a cargo de la inversión pública, ¿no? Entonces, yo creo que en los procesos desde el año 2014 hasta la fecha se ha incorporado ese chip ambiental, ese chip de conservación en el Ministerio, en los instrumentos que genera el Ministerio de Economía y Finanzas, ¿no? Más adelante voy a mencionar la infraestructura natural, que es un concepto que se incorpora dentro ya de la lógica del Ministerio de Economía y Finanzas, ¿no?
Y con esto yo creo que marca un hito, ¿no? Dentro de las políticas que viene implementando justamente el Estado peruano, ¿no? Con miras al tema de conservación, ¿no? Una mirada un poco más amplia, una mirada no solo de protección, sino de uso sostenible, ¿no? Entonces, hitos importantes: 2014 la ley 3215, ¿no? Promueve mecanismos de retribución, ¿no? Define, conceptualiza servicios ecosistémicos, conceptualiza actores que se involucran dentro del mecanismo, ¿no? El reglamento precisa un poco más, ¿no? Sobre qué es lo que debo desarrollar para generar un mecanismo de retribución, roles de la entidad rectora de los servicios ecosistémicos, que en este caso le toca al MINAN, ¿no? Roles de los gobiernos regionales, gobiernos locales, que implementan y complementan proyectos de inversión justamente para recuperar estos espacios naturales o estos ecosistemas. SUNAS empieza a ser también, a partir de la generación del reglamento del año 2016, empieza ya un poco a dirigir el esfuerzo, a orientar las normas, a impulsar los mecanismos para el uso poblacional, ¿no? Entonces ahí empieza ya a desarrollar ciertas directivas en las cuales comienza a guiar, comienza a dar los pasos adecuados para justamente generar estos esquemas de retribución, ¿no? En esta figura justo vemos, si no la ven, creo que casi todos, tenemos la ley como un documento normativo marco, ¿no? Y dentro de esta ley, el decreto legislativo justamente 280, que es del sector saneamiento, comienza a orientar ya las directivas para regular justamente el mecanismo de retribución de uso poblacional, ¿no? Empresas prestadoras de servicio, ¿no? Les da la facultad de generar un fondo, ¿no? A través de una tarifa para invertir en cabeceras, en las fuentes hídricas, ¿no? Entonces, esto de alguna manera normativamente es lo que se ha avanzado a la fecha, ¿no? Se está actualizando ahora, hace poco, SUNAS está actualizando esta directiva, está aligerando algunos aspectos que como que condicionaba mucho la participación de SUNAS, que se pone un poco más arriba, un poco más de seguimiento de los procesos, y le da, según el enfoque que hemos estado conversando hace poco con SUNAS, quiere darle una mayor responsabilidad a los ejecutores, ¿no? A las empresas prestadoras de servicio, respecto al uso de los fondos, ¿no? Nuestro rol como Ministerio del Ambiente, bueno, como se mencionaba, tenemos la rectoría, ¿no? Sobre los servicios ecosistémicos, ¿no? Promovemos la generación de normas, procedimientos que precisen un poco cómo se deben desarrollar estos mecanismos, ¿no? La asistencia técnica, la capacitación, ¿no? El trabajo un poco más puntual hacia las autoridades regionales, que tienen también el rol de promover, pero también tienen el rol de ser ejecutores y de complementar la inversión que pueda generar este mecanismo, ¿no? En una determinada cuenca, ¿no? Yo creo que es clave esto. ¿Por qué? Porque si hablamos de sostenibilidad, ¿no? Yo creo que algunos que ya conocen un poco más estos procesos, el mecanismo puede trabajar y puede identificar y puede conseguir financiamiento, pero son intervenciones bastante puntuales, ¿no? Hay una brecha mucho mayor a nivel de las cabeceras de cuenca, ¿no? Desde las andinas costeras, que es donde de alguna manera se está dirigiendo bastante esto, ¿no? Una problemática de degradación en esas cabeceras, no solo de corte de cambio climático, sino de sobreexplotación. Entonces, es una problemática mucho mayor que el mecanismo, no va a solucionar esos aspectos, ¿no? Sino que ahí hay que meterle el esfuerzo de los otros actores que están en la cuenca, primero de la mirada pública, la inversión pública, gobiernos regionales, gobiernos locales son claves justamente para complementar y dar sostenibilidad a estos procesos. Como les decía, venimos cumpliendo este rol que nos da la ley 3215, ¿no? Como una ley puntual específica para los mecanismos de retribución, asistencia técnica a diversas entidades en las cuales venimos de alguna manera incidiendo y dando un poco más el apoyo, ¿no? Tenemos la responsabilidad de promover estos esquemas a nivel nacional, pero hemos escogido 4 cuencas que de alguna manera creemos que este año son importantes, ¿no? Uno es la cuenca de Chirilu, cuenca de Chillón, Rima, Lurín,
estamos trabajando con CEDAPAL y con SUNAS, ¿no? Tenemos las cuencas de Cañete, al sur de Lima, ¿no? Jequetepeque, que estamos trabajando con un proyecto, también con un GEF 5, financiamiento GEF 5, y tenemos la cuenca de Ica Huancavelica, ¿no? Una cuenca bastante significativa en cuanto a actores que justamente están en esa cuenca: agroexportación, ¿no? Uso poblacional, comunidades campesinas, de alguna manera con bastante pobreza extrema, ¿no? Y el agua de por medio como un elemento que de alguna manera comienza a volverse, o que ya se ha vuelto un elemento bastante conflictivo, ¿no? Entre esos actores, ¿no? Entonces, eso les voy a comentar más adelante, ¿no? Entonces, la ley 3215, muy breve, nos da esta definición, ¿no? Instrumentos que permiten generar, canalizar e invertir, ¿no? en acciones orientadas a conservar, recuperar y usar sosteniblemente, ¿no? Una mirada de alguna manera un poco más amplia, una mirada no solo de proteger, de no tocar, sino también de hacer uso sostenible a estos espacios naturales, ¿no? Sabemos que los pastos, sabemos que las praderas altoandinas han venido utilizándose a nivel de años, ¿no? Y entonces ahí hay una sobreexplotación bastante marcada por falta también de algunas decisiones que no han debido, de repente técnicamente no tenían la justificación. Puedo mencionar de repente proyectos de mejoramiento ganadero, de repente que no tuvieron ese enfoque de que esos espacios, esos pastos podrían soportar esa cantidad, esas cabezas de ganado, ¿no? Han de alguna manera sido uno de los responsables para que estas praderas de alguna manera estén degradadas, ¿no? Entonces, el enfoque básicamente es un instrumento, ¿no? que permite canalizar inversión para orientarlo a la conservación, ¿no? de los ecosistemas, que son estos fuentes de los servicios, ¿no? Y a través de un acuerdo, ¿no? que es un elemento importante, ¿no? El acuerdo justamente permite juntar a dos actores, un contribuyente y un retribuyente. Contribuyente, parte alta de la cuenca, ¿no? Hablamos de comunidades campesinas, podrían ser comunidades nativas también, ¿no? O los que tienen la tendencia de estos espacios, ¿no? Y el retribuyente en la parte de abajo, ¿no? Que es el que de alguna manera va a ser el que va a retribuir sobre los beneficios de que estos espacios naturales en la parte alta se mantengan, ¿no? 5 minutos. Voy a correr un poquito más. Acá está el enfoque, ¿no? Y esto yo creo que es importante mencionarlo, pero puede ser rápido. Los actores del mecanismo de retribución, ¿no? Si no hay estos dos actores identificados, si no hay ese acuerdo, no existe el merece, tiene que haber una retribución. ¿Por qué? Porque recibe un beneficio de ese retribuyente, ¿no? Y estos actores identificados de alguna manera son constantes en casi la mayoría de todas las cuencas del país, ¿no? Parte de abajo tenemos juntas de usuario, ¿no? De agua para riego, ¿no? Pueden haber proyectos de irrigación, ¿no? Pueden haber de alguna manera también hidroeléctricas, cuenca media, ¿no? Y algunas otras actividades económicas o gremios que utilizan estos espacios naturales, ¿no? Y de alguna manera reciben también estos beneficios, ¿no? Y evidentemente el uso poblacional. Entonces, en función a estos actores, el Ministerio ha comenzado a dirigir el esfuerzo. Si bien SUNAS, si bien el uso poblacional del recurso hídrico, cuando ya estamos hablando de agua, estamos hablando del servicio de regulación hídrica, ¿no? Como uno de los servicios que este tipo de experiencias ha desarrollado más a nivel del país, ¿no? Pero también vemos que el uso agrario, estadísticas ANA, es más o menos el 80% de la cuenca, ¿no? Entonces, dirigir estos esquemas hacia este tipo de actor, yo creo que ha sido importante dentro de los procesos que venimos trabajando, ¿no? Y ahí hemos trabajado conjuntamente con el proyecto PDA, ¿no? Para apoyar este proceso. Elementos, las etapas de cómo se hace un mecanismo de retribución, yo creo que son claves mencionarlas, ¿no? Caracterización de la estructura y funcionamiento del ecosistema, identificación y caracterización de los contribuyentes, información que me permite de alguna manera identificar intervenciones, identificar contextos, ver problemáticas,
¿no? Estimación del valor económico del servicio ecosistémico, cuánto va a costar esas intervenciones, ¿no? Para recuperar o conservar o mantener ese servicio ecosistémico. El bendito acuerdo, que es el hito, ¿no? El hito el cual inicia el punto cero de implementación del mecanismo entre estos dos actores, y la plataforma, ¿no? De buena gobernanza, que es el espacio en donde se articulan, es el espacio donde se difunden estos procesos, ¿no? 5 etapas, conjuntamente 6 con la del diseño del sistema de monitoreo, pero que esta última, de alguna manera, tiene una postergación un poco dentro de los procesos que se vienen dando, un poco posterior, ¿no? Lo complejo es llegar al acuerdo, ¿no? Que es importante, convencer a la población, a las comunidades, que esto es un beneficio, a comprometerse en implementar estas medidas, a mantenerlas, y evidentemente yo creo que el monitoreo, yo creo que cae por su propio peso, ¿no? Importante esta información que me permite identificar cuáles son los beneficios, ¿no? Porque sin esta información tampoco no puedo de alguna manera mostrarle al retribuyente que el sol que está invirtiendo en la parte alta le retorna en una cantidad, si hablamos de agua, en X en metros cúbicos. 6 elementos que son claves justamente para desarrollar estos esquemas. El primero, rápidamente, es la caracterización, ¿no? De la estructura y función del ecosistema, ¿no? Con información que genera del ecosistema, su estado de conservación, el servicio ecosistémico identificado que vas a priorizar, ¿no? La parte social también es importante, ¿no? ¿Qué actores se encuentran en ese qué comunidades? ¿Hay comunidades, no hay comunidades? ¿Cuál es la tendencia? ¿Quiénes son los que tienen la tendencia de la tierra? ¿No? Todo esto, de alguna manera, lo hemos trabajado y lo hemos vertido en un documento en el cual ya lo hemos trabajado con el proyecto, con Bosques Andinos, ¿no? Con el equipo de Condesan, ¿no? Gelbetas, y en el cual de alguna manera concentra el enfoque y concentra la información necesaria justamente para comenzar a trabajar un diseño de un mecanismo de retribución, ¿no? El tercer elemento, el valor económico, ¿no? Esto es un elemento fundamental cuando ya que empiezas a trabajar el plan de intervenciones. ¿Cuánto me va a costar esa cantidad de hectáreas en las cuales tengo que recuperarla, tengo que conservarla, tengo que mantenerla, ¿no? Esta parte, lo más desarrollado a la fecha son los costos de las actividades en las cuales se incursiona todas estas intervenciones. El acuerdo, como les mencionaba, es un elemento, el cuarto elemento importante dentro del proceso. La plataforma de buena gobernanza, espacios de diálogo y concertación. Esto es importante cuando uno empieza a arrancar de cero y a diseñar un esquema de este tipo, ¿no? Llegas a través, en el caso de nosotros, el gobierno regional, en la entidad de alguna manera que